Presentado por Seguros y Más, tu asesoría integral de salud. Bienvenidos a No Vengas Tú. El podcast, yo soy Jair Ortiz Trujillo. Y yo soy Sofía Castro y este podcast es coproducido por The Thinkers, estudio creativo. Si usted quiere que su marca, sobresalga y que no sea algo ahí choreto, a la machimberra, como decimos nosotros. Soy muy venezolano, al chorete y a la machimberra como de venezolano. Machimberra tenía años que no lo escuchaba de pana. Bueno, si usted no quiere una marca así, tiene que contactarlos porque ellos le hacen todo, señor. Todito, desde la página web como nosotros, hasta, no sé, lo que El usted arte. quiera. La caricatura. Y hasta si haces un party y no tienes tiempo para editar, te lo editan. Sí. Nos pasó. Nos pasó con tu cumpleaños y el mío. Nos pasó tal cual. Y nada, estamos aquí felices de estar con ustedes grabando otra vez un lunes a las 9:30 de la noche. Ajá. Y queremos ponernos al día con ustedes. Mira, otra cosa que quería... No, porque sí, es que yo tengo varios cuentos. Antes de entrar en materia, tengo varios cuentos de cosas que nos han pasado, porque hemos perdido la costumbre de hablar también de nuestro día a día. Ajá. Entonces Jair dice, ¿para qué voy a hablar de mi día a día si yo lo que hago es trabajar y más nada? Sí, pues. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que... A mí no es que no me gusta, sino que no manejo con facilidad porque yo no sé nada de leyes. Pero sí me rijo a ellas. Okay. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? De lo que acabas de decir, te riges a ellas. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Yo digo, cumple las leyes cuando uno se recuerda también, ¿no? No, lo que pasa ¿Tú es que... echaste ya el cuento del autobús escolar? No. No. Vamos a contarlo. Cuéntalo. Ay, no. Yo no venía a contar eso hoy, pero bueno. Quiero decirles que ya son cosas que pasan cuando uno no conoce las leyes en este país. Ajá. Yo saqué mi licencia de conducir y yo me estudié mi librito. Pero una cosa es estudiarse la teoría y otra cosa es estudiarse Hay una brecha siempre en todo, creo yo. Hay una brecha grande. Claro, es que yo me puedo leer 3 libros de cortar el cabello y cuando le corto el cabello a mi mamá, pues no queda como yo quisiera, ¿no? Ni como ella tampoco quiere. No, ya le gustó. ¿Qué te pasa? Es tu madre, no, es lo contrario. Ay, No, mi amor. Ay, mi amor. No conoce a Ligia. Eso se me lo dice en la cara. Bueno, nada, yo llevaba a Yair en las mañanas al trabajo cuando teníamos un solo carro. Y entonces en una de esas me consigo el autobús escolar. Aquí, cuando el autobús escolar, tú te lo consigues de frente, ellos sacan una señal de stop. Una señal, iba a decir un sign, y yo, ay, qué estúpida. Y sacan una señal de stop donde tú te tienes que parar. Te tienes que parar, obviamente. Vengas detrás del autobús o vengas de frente al autobús. Si no es que si vas con una isla de por medio te vas a parar. Si vas a una autopista, no, si vas a una calle de doble sentido. Exactamente. Entonces, cuando yo vengo con la perra, vengo en bata, debo decirlo, porque andaba en bata porque yo llevaba a ir súper temprano y yo entraba más tarde. Vengo en bata con la perra y había dejado mi licencia porque, no sé, había dejado el celular. No, el celular no lo dejé fue la cartera, pues. No tenía todavía este cosito donde tengo las cosas aquí. Bueno, yo vengo manejando y de repente veo el autobús. Y yo empecé a acordarme de lo que estudié para la licencia, pero no me llegaba. Yo decía en esta parte, porque el autobús tiene varias... Si no, el autobús te hace 10.000 señales que te detenga y tú no le paraste bola a ninguna. No. Me refiero a la teoría del autobús, tiene varias. O sea, como que si ves una señal, es porque hay una escuela. Si ves yo no sé qué carrizo, es porque tal cosa. Si el autobús se para y luce intermitente, está el vaina. Que si saca la... Entonces yo veo el autobús de frente y vengo yo de primera, que ese fue mi mala suerte, pues. Porque si vengo con otra persona adelante, la otra persona se para y yo me paro detrás de él. Las leyes, pues. No, porque no le voy a pasar por encima. Yo vengo de primerito y yo veo el autobús, pero todo fue en cuestión de segundos. Él se paró, sacó como el cartelito y yo empecé a pensar la teoría. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Me paro, arranco, me paro. Pero es que no se para, yo no veía niños dentro del autobús, no veía niños bajándose, no veía nada. Yo en ese momento lo que hice fue, coño, ya estoy como que más allá que aquí. Y ya no voy a frenar de golpe si viene otro carro atrás. Y yo me he pasado el autobús. Y el autobús, Pepe. Y yo, ay, Dios mío. Cuando yo veo esa fila detrás del autobús de gente que sí conocía las leyes, paradas, ¿no? Yo me paso el autobús y a mí me dio demasiado nervio porque no lo hice con intención. O sea, la verdad es que no lo hice como que para perjudicar a nadie, obviamente.
Después me di cuenta que me tenía que haber parado y de lo peligroso que significaba lo que yo había, que significaba Que eso. significa que no te pares cuando el autobús escolar está cerca y va a detenerse. Porque además ellos precisamente dejan a los niños del lado de la acera, pero los niños van, si viven del otro lado de la calle, pues Sí, te tienes que cruzan. detener porque los niños cruzan la calle y pudiste haber atropellado a un niño y matarlo Sí, y estuvieses que- presa en el extranjero. ¡Qué miedo! Sí, sí, no, yo llegué muy asustada, llamé a Yair, Yair, pasa el autobús. Bueno, fíjate, de eso es el tema de hoy, aunque hay sus excepciones como esa, ¿no? Sí, no, Las obviamente. reglas están para romperse. Bienvenidos al episodio 62. Mira, pero debo decirles que no pasó nada. Afortunadamente no me llegó multa ni nada. Espero que después este programa no me llegue. Bueno, vivimos en un estado pobre donde los autobuses escolares no tienen cámaras, porque en muchos estados los autobuses escolares tienen cámaras y así pueden ver Identificar. la placa, identificar a los infractores y meterle la multa. Chamo, yo buscando en la computadora en qué autobús de Carolina del Sur. Yo llegué y llamé a Yair, Yair, pásala. Y Yair, pero estás con la policía. Y yo, no fue mi culpa. Yo, ay, Dios mío. Y yo me imaginé en esa foto que iban a sacar, Claro. que si en la corte. Lola asomada por Lola ahí. así. Y yo así. Ay, no, qué miedo, pero a lo no mejor pasó. te tocaba el juez este famoso que es burda de bondadoso y le perdona las Sí, vainas a sí, todo el que te mundo. pregunta cosas como que, cuéntame, tú venías con la perra y la perra que sintió en ese momento. Y me entrevistan a la perra porque el juez. Pero bueno, debo decirlo aquí, por si acaso alguna vez ven esto, que fue sin intención, desconocimiento de las leyes y obviamente a partir de ese momento cuando veo un autobús, no solo me paro, sino que le hago reverencia. No, pero Ay, fíjate que eso es una vaina muy interesante porque eso Qué te pasó miedo. porque nosotros venimos de un país donde Las leyes no se cumplen. Pero tú te sabes los colores del semáforo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Rojo qué significa? ¿Qué te parece? No, que tú te agachas y yo te cojo. Ajá, ¿qué te parece? Qué, qué malo. Verde, Verde significa que tienes derecho a avanzar. avanzar, ¿verdad? Y amarillo, Amarillo. lo mismo que rojo, pero en un pasillo. ¿Tú no escuchas? Nunca Ay, le dijeron nada de eso Yair, cuando qué eras carajita. mal. Y yo estaba tratando de analizar la respuesta porque hay mucha gente que dice que amarillo es para que te pares y hay No, otro que no, dice no. para que le des más a la chola. No, amarillo es precaución. Precaución, ten cuidado. Y el autobús escolar tiene 3.000 Rojo. millones, 3.000 millones de luces amarillas intermitentes cada vez que se va a parar. Ok. O sea que tú, pero en Venezuela No, amarillo no, es no. dale que tiene chance. No, qué Dale, apúrate miedo, que pero tienes no, chance. la verdad es que fue nervios, a mí me dio nervios y ahí es Claro. donde yo digo que definitivamente la gente, aunque yo tenía licencia ya en ese momento, que la gente que no tiene licencia o que no haya presentado las pruebas, por eso es que es tan importante presentar todas esas pruebas, y sea como sea, yo tenía una noción, ¿no? Claro. Pero la gente que maneja sin licencia o sin conocer las leyes es un peligro, porque tú puedes ser el mejor conductor del mundo, pero si va alguien loco que desconoce y que quiere, porque me da la gana, te puedes matar como un huevón. Claro. Entonces, no, eso fue horrible. Yo ahora, ahora estoy muy pendiente de eso. Ahora, ¿tú crees que las leyes se hicieron para romperse? No, se hicieron para controlar. Para controlar. Para controlar a la gente. Vamos a dar un poquito una clase de historia aquí en A este ver, episodio vamos a- rápidamente, porque además yo tengo sueño y me quiero acostar a dormir, así que esto no dura mucho. Pero por lo menos tienes sueño y estás activo. ¿Dónde porque se cuando crearon tienes- las leyes? No, pues tengo que estar activo, pues si no, imagínate. Ajá. ¿Dónde se crearon las leyes? Porque antes en la vida antigua. Siento otro. En la vida antigua era todo era una locura. Cada quien hacía lo que Sí, daba la todo gana. un bacanal. Y habían jueces Ajá. que, dependiendo de lo que ellos creían que era justo o no, determinaban los castigos a la gente. Entonces, bueno, por ejemplo, yo creía que el castigo por una persona que se Que le corten la cabeza. Ajá, pero, usted se pasó el autobús escolar en el año 1600 antes de Cristo. Entonces te cortaban la cabeza o te sacaban los ojos para que no vieras y no manejaras más. Estoy poniendo aquí un ejemplo, ¿no? Sería súper fino ser juez en ese momento, tener el control Claro, de todo. decides Tú dices todo. aquí que Tú mira, yo vas a tener quiero. que cocinarme siempre. Y no eres juzgado. Claro, aunque porque seas tienes juez. poder. Pero en esa anarquía, pues habían jueces que decidían según eso que nosotros acabamos de soñar, poder decidir, decirle a la gente,
te sentencio a limpiarme la casa todos los días. Esto es un buen caso, porque me imagino que en esa Pero época... las sentencias no eran así, ve. No, en esa época era, tienes que hacerme felaciones todas las mañanas, por ejemplo, ¿entiendes? Como eran esos No, jueces, no. esos jueces locos Eso no en lo, esa época. eso es un misterio. Y como no está escrito, entonces se presta a esas Se prestan interpretaciones. interpretaciones, pero es que en esa época de locura, los jueces que no hacían, los romanos y los griegos no hacían sus bacanales y sus cosas. Ya Sí, esto claro, también y hemos era, hablado. y era lo más normal del mundo, además. Claro, rey Hammurabi Ajá. en la antigua Babilonia. Estamos hablando Que de cuando yo lo 1600, leí 1700 antes de me Cristo. provocó comer Shawarma. chaguarma. Ajá. Fue el primero que escribió las leyes, o sea, que las puso, coño, en un papel. Me imagino en ese momento era un papiro. Ajá. Sí. Y ahí fue donde acabó o le dio un poco más de orden para que los jueces no hicieran lo que le diera la gana, sino que existían unas leyes específicas. Y a través de la historia, cada sociedad ha hecho lo mismo. Por ejemplo, los 10 mandamientos de los hebreos, por ejemplo, estamos hablando del año 1700 a.C. Los griegos, 600 años a.C., 120 años Justino en la antigua Roma. O sea, hay un montón, cada una de las sociedades han hecho o han creado las leyes para tratar de darle un poco más de orden a la pea, ¿no? Sí, porque es que si no ponías un poquito de orden en la locura. Sodoma y Gomorra. Exactamente. Por eso Dios llegó, puso orden. ¿Y qué hizo con Sodoma y Gomorra? ¿Qué hizo? ¿Qué vino después de tanto pecado? El diluvio. ¿Entiendes? Y gracias al diluvio y el orden, pues Noé construyó el arca y salvó a todos los animales. Mi alma, pero ¿y por qué llegó hasta Noé? Mira. No, es el orden, pues. Por eso digo, cada gran imperio o cada forma cosmogónica de ver el mundo tiene sus maneras o ha tenido sus maneras de tratar de darle orden, reglas, normas a las personas. Ahora, el detalle es el que haya creado las leyes, porque yo pienso que es el que se adelante, el que le pica adelante, pues. El más El, vivo. el más vivo, porque tú dices, bueno, es que la ley y el orden, como dice la serie, hay una serie. Es buena, man. Yo no la he visto, la ley y el orden. Tú dices, bueno, precisamente para poner orden, para poder controlar, para que todo no se vuelva una locura. Y tú dices, pero ¿quién escribió las leyes? O sea, ¿quién? Eso está como cuando allá en el gobierno de Venezuela el chiqui que va a hacer una ley habilitante. Ah, sí, qué conveniente. Para ellos. Entonces, tú dices, ¿quién fue el primero que dijo, mira, yo aquí, antes de, voy a agarrar y voy a poner por escrito lo que la sociedad, lo que el pueblo necesita para ordenar este desorden? Pero yo voy a poner las mías ahí, como que las letras chiquitas. De ahí salieron las letras chiquitas, creo yo. Claro. Bueno, pero es que a fin de cuentas, como lo hemos dicho muchas veces, la historia la escriben los que ganan las batallas, pues las leyes las han escrito los que en ese momento ostentaban el poder. Exactamente. Tenían el poder. Entonces, coño, obviamente los antiguos griegos no iban a poner, que además era una sociedad donde quizás la cúspide de la inteligencia y lo más arrecho que tú podías hacer en la antigua Grecia era ser filósofo. Pues por supuesto los filósofos cuando escribían su forma de explicar la sociedad griega y de construir la sociedad griega no iban a dejarse a ellos por fuera. Claro. El filósofo era el hombre más capaz en la antigua Grecia para poder no solamente regir, sino también asesorar al que mandaba. Entonces, lo mismo pasa con Justiniano, por ejemplo, en la antigua Roma hizo exactamente lo mismo. O sea, creó las leyes para él. Entonces, por ejemplo, quienes no tienen derecho o quienes no son sujetos de leyes, eso también puede ser los esclavos. Es que eso es lo más loco, hablando, bueno, de la historia, obviamente las leyes. Sí, yo estoy muy de acuerdo porque no puede ser todo un desorden, toda una locura, porque bueno, cada cabeza es un mundo, como quien dice. Entonces, Claro. si tú no hay un lugar sin ley, bueno, te terminas matando. O sea, la ley la haces con la sangre, pues, tal cual. Entonces, que bueno, que funcionó un tiempo también, ¿no? Pero yo creo que eso no lo queremos. De hecho, la gente para protestar y romper las leyes terminan en lo mismo que empezaron cuando no habían leyes. Pues. Entonces, claro. como que, vuelves como al inicio. Pero lo más loco de eso es que ni siquiera tenemos que hablar de antes de Cristo, cuando se empezaron a escribir las primeras leyes y todo el cuento, sino que incluso después, y estoy hablando después ya en la modernidad, en la actualidad, o sea, te estoy hablando de, no sé, 70 años atrás, 60 años atrás, que no es una cosa que tú digas, es que, bueno, mi mamá estaba viva, pues. Sí, exacto, tu mamá tenía 6 años de vida. Mi mamá estaba viva.
tú dices, hay un montón de leyes que es solo para un grupo de personas. O sea, como tú dices, los esclavos, no. Algunos presos, no. Las mujeres, no. Entonces, tú dices, mi alma, entonces esto no es para todo el mundo. No, no. O sea, muy justo, ahí es donde tú dices que es literal para controlar. Y ahí es donde la gente critica mucho, por ejemplo, la religión. Claro. Porque tal cual es para tener el control y el poder sobre ti. Ojo, yo soy católica y ahí ustedes saben que es ateo. Pero definitivamente hay una delgada línea en la que tú dices, mi alma, yo soy un ser pensante y puedo tomar mis decisiones, más allá de lo que diga todo lo que está por escrito y que me tiene que controlar. No Claro. sé si estoy hablando como mucha locura, pero... Tú me estás diciendo algo temprano sobre eso cuando estábamos conversando acerca del guión y toda la cosa. Y es que las leyes también han ido evolucionando y se han ido adaptando a cómo el mundo va avanzando. Es que eso es lo que decía precisamente, decía que las leyes no se crean solas, sino que se crean a partir de una necesidad. Claro. O sea, si tú necesitas controlar o poner orden a algo, de ahí se crea la ley. No es que yo diga, por si acaso más adelante hay internet y la Sí, gente se exacto, vuelve hater y entonces ofenden a alguien por internet y para poder defender en un futuro, si eso llegara a pasar, Claro, sí. yo voy a hacer esta ley. No, la ley empieza cuando entonces no hay ciberacoso. Entonces, por primera vez salió el ciberacoso, nunca se había visto. Entonces ya empiezas tú, bueno, me imagino los abogados, los que escriben las leyes Claro, en este claro. momento. O incluso la misma gente que ha sufrido La ese misma ciberacoso gente. que se agrupa y empieza a proponer, mira, epa, esto tiene que detenerse. Pues. De un tiempo para acá es muy común esto de las firmas virtuales, por ejemplo. Entonces empiezan a recoger un montón de firmas y entonces la misma sociedad hace o empuja a que se haga la ley. Claro. Entonces, O la engaveta, como en Venezuela. o la ¿no? engaveta, Venga, exacto. Asamblea Nacional, venga. pero la ley nace, o las nuevas leyes nacen, es por una necesidad de un hecho como tal per se. ¿Qué te parece? Wow. No, de un hecho, porque no es de la nada, no es Sí, como sí, que exacto. se me ocurre que puede tener un control, a menos que, bueno, que escribas la Biblia, no mentira. Ay, Dios mío, porque... No, porque eso es una vaina que un poco cosas desde... No hablemos de la escritura No, de la no, Biblia, no, de la Biblia no, para no por meternos en favor. esas cosas históricas. No. Yo te digo, o sea, ay, qué horrible. O sea, córtalo aquí, por favor. No, se puede cortar. Pero sí, es por eso, es por una necesidad de controlar y nace por un hecho. Porque si no, Sí, no. sí, exacto. Sí, por ejemplo, bueno, también lo estamos hablando. Nosotros vimos un documental que está en Netflix. Muy bueno. Que ¿cómo se llama? El host es Will Smith. Ajá. Y es sobre la 14ª enmienda acá en los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos tiene, o sea, es distinta, no es como quizás la que nosotros conocemos en Venezuela, que tiene 250.000 millones de artículos y cada artículo es más rebuscado que el otro, sino que aquí hay enmiendas constitucionales y eso es lo que debe regir. Entonces, por ejemplo, la segunda enmienda, todo ciudadano norteamericano tiene el derecho de proteger esta nación y tiene el derecho a tener armas, por ejemplo. Esa es la más conocida, esa es la favorita aquí. ¿Cuál es esa? La segunda enmienda. Ok. Todo ciudadano tiene el derecho a tener un Qué arma para locura. defender su familia. Ya estoy parafraseando, ¿ok? Y el suelo norteamericano. No, ¿entiendes? qué de miedo. invasores extranjeros o nacionales, muy importante. Invasores extranjeros o nacionales, ¿no? Esa es quizás la más escuchada, porque bueno, aquí además está la Asociación Nacional del Rifle, que es una organización grandísima y toda la cosa. Está, creo que la quinta enmienda, que esa también se hace se ha hecho muy famosa cuando hay casos con policías que, bueno, es derecho a mi silencio, a no emitir opinión al respecto. No sé cómo es la enmienda, pero sí recuerdo que tiene que ver con eso. Y la enmienda número 14 es una de las que muy pocas personas hablan, y en el documental es súper interesante porque es... La analizan. La que te da no solamente el derecho a ser americano, a ser ciudadano, sino que también te da cada una de las cosas que significa ser ciudadano de un país. Derecho al voto, derecho a la participación. Y nosotros estamos hablando de un país que abolió o le dio a las minorías derecho total en 1970. O sea, Hace nada. Estamos hablando de
Hace 50 años, por ejemplo, las minorías afroamericanos empezaron realmente a tener las mismas libertades que los hombres blancos. Ojo, no queremos entrar en temas de racismo ni nada de eso, pero bueno, tiene que ver con cómo la sociedad norteamericana estuvo avanzando y todo lo demás. Pero No, y que a mí me gustó mucho como lo explica, porque ahí tú entiendes un poco todo este movimiento que a veces la gente critica como que, ay, bueno, pero es que en mi país yo le digo negro a un negro y es como de amor, pero tú no te das cuenta de que la historia los ha tratado mal y de que la historia hace nada, porque no es una sí, cosa... sí, el racismo es una vaina real. Es una real que todavía existe y nosotros hablamos de eso aquí en Carolina del Sur, donde nosotros vivimos, había gente que tenía, o sea, que hablaba de libertades y tenía sus esclavos. O sea, tenía... Bueno, pero no nos vayamos porque nosotros estamos hablando aquí de Estados Unidos. Bueno, volvimos en Carolina del Sur, quizás uno de los estados donde la esclavitud fue más fuerte. La isla, específicamente el nombre de la isla, Hilton Head. Hilton era el apellido del dueño de esta isla, uno de los más grandes esclavistas del sur acá en los Estados Unidos. Pero si nos trasladamos a la realidad venezolana, exactamente lo mismo. O sea, Bolívar en la Primera República no estaba de acuerdo en abolir la esclavitud. Seguía teniendo esclavos negros, tampoco creía en darle voz y acciones a los indígenas, o sea, todo era entre los blancos criollos contra los españoles. Entonces, blancos contra blancos. O sea, la historia se ha forjado así, más allá que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de racismo, por supuesto. Y yo pienso que también era una época en lo que eso era normal, ¿sabes? También. Ojo, no lo estoy justificando. Pero de repente eso es lo que existe y eso es lo que, bueno, lo que además me conviene. Y además, los mismos esclavos nacieron en eso y es lo que veían y más nada. ¿Entiendes? Para ellos era normal eso hasta que, bueno, me imagino que hay líderes, como lo muestra ahí el documental, que de repente se escapan de esa realidad y cuando ven otras que dicen, mierda, es como la gente que nunca ha viajado. Exacto. A uno le pasa tal cual, uno dice, es que yo estoy aquí bien, hasta que tú sales un poquitico más allá. O sea, yo que viví en un pueblo toda la vida, yo Barinas es lo máximo en mi vida. Viajaba un poquitico hasta Barquisimeto y ya decías, coño, qué impresionante, Claro, qué una sé yo. ciudad más grande, pues, El sistema público, no sé, hay más bucetas. ¿no? Bueno, el metro de Caracas, o sea, que la única, bueno, ya no, los Teques tiene metro también, pero que en Venezuela el único sistema de metro que existiese durante muchos años esté solamente en la capital, te dice mucho de qué tan avanzado puede estar una ciudad con respecto a otra. Tú sabes que yo siempre he pensado, hablando de las realidades en las que tú naces, ahí te desenvuelves y esa es tu realidad y no te cabe en la cabeza surgir, porque tú de repente, no sé, tú, como tú siempre dices, tú naciste en un barrio, pero tú tuviste la oportunidad de estudiar. Y estudiando seguramente te codiaste con otras personas que te ampliaron un poco tu realidad, ¿no? O por ejemplo yo nunca fui rica, pero entonces después estudié en un colegio donde había gente pudiente y cuando iba a hacer las tareas en la casa de ellos veía que había otra realidad, claro. ¿Entiendes? Y de repente eso me servía a mí para imaginarme que yo podía alcanzar eso, por ejemplo. Pero yo siempre pienso, cuando iba a esos pueblitos, cuando íbamos que sea Mérida, una cosa así, yo veía esas montañitas donde yo veía una casita por allá, en el fondo, porque una cosa es un barrio, tú sales y en un segundo te montas en el metro y ya estás en la ciudad, sí, ¿no? Sí, en un barrio es aglomeración de gente ahí, listo. Mi alma, pero yo digo, un pueblito donde su realidad es recoger papas y yo digo, ahí puede haber nacido un cantante más arrecho que no sé, que Michael Jackson, que sé yo, un compositor arrechísimo, que se está perdiendo ahí porque ¿quién lo va a descubrir? Si el papá no sabe lo que es un tono, una vaina, el papá lo que sabe es recoger papas, mamá no sabe leer y escribir. No sabe leer y escribir, no sabe nada. Yo digo, qué impresionante como la realidad, o sea, tu realidad influye obviamente en tu desarrollo. Y yo pienso que eso pasaba también, y por eso es lo maravilloso de la globalización y lo maravilloso de repente este movimiento donde nos podemos enterar de más cosas incluso estando en un mismo lugar. O sea, si te llega el internet a esa casita ya, claro. De repente tú ves que alguien canta en un video de TikTok, o sea, así de loco, y te inspira y tú dices, yo quiero, no sé, quiero surgir. O sea, la inspiración no va a ser tu mamá, no va a ser el vecino, no va a ser, sino internet. O sea, una locura. Sí, el medio es internet. La inspiración es poder conocer que hay otras personas que tienen un talento como el tuyo y puedes llegar a desarrollarlo. Es que te ves como reflejado tú. Claro.
Y yo pienso que en ese momento, en plena esclavitud, si tú naciste ahí, tú dices, bueno, yo tengo, o sea, para ti lo más normal del mundo es que tú tengas un dueño. Sí. O sea, yo pertenezco a esta persona. Cuando otra persona que está por fuera, uno de los dueños, eso no les cabe en la cabeza. Sí, O sí. para ellos lo normal es, yo tengo que tener mi esclavo porque es que o sea, ese es mi derecho a nivel Hay, de... hay una película, creo que está en Amazon Video. No recuerdo el nombre, pero bueno, es una serie documental de fantasía donde más o menos se plantean varios escenarios de racismo. Hay un tipo que es afroamericano, deportista rechísimo, y un señor que es admirador de él. Lo invita a su casa, un señor blanco. Empiezan a conversar y el tipo súper emocionado porque está viendo al atleta que él admira, que es negro. Ok. Y el atleta llega y le dice, bueno, podemos pasar a tu casa. No, es que yo no dejo entrar a mi casa negros. Yo te admiro, porque aunque seas afroamericano, yo te admiro Chévere. porque eres un gran atleta, pero en mi casa, las leyes de mi casa es que no entran negros. Ok. Damn. Entonces eso es incluso, porque desde el esclavo se veía, desde el afroamericano, e incluso, bueno, es un fenómeno antropológico conocido que es el tema del endorracismo. O sea, el esclavo decía, no, yo nací realmente es para ser esclavo, yo no merezco absolutamente más nada. Sí, 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 qué loco eso. Pero también el tema de la superioridad por ser blanco, o sea, los dos extremos de una realidad que más allá de que ha sido la historia de la humanidad, la esclavitud, esclavizar al más débil, ha sido la historia de la humanidad. Es una vaina que es muy loca y las leyes se han construido es en torno a eso. No, y lo más loco que no es una vaina de que soy egocéntrico, sino que es una vaina que está en tu, bueno, tatuado, pues Bueno, pero había aquí... por las creencias y por cómo te criaste. Sí, no, pero ya va, además la cosa va más allá, babe. Científicos acá en los Estados Unidos que sacaban un cráneo de un esclavo venido del África y explicaban por qué eran brutos e ignorantes. O sea, no estoy hablando de una persona que, bueno, yo soy racista, voy a hacer negocio como con las drogas, ¿no? Yo voy a hacer negocio con la cocaína. Bueno, yo sé que es mala, pero no. Imagínate la ciencia dándole estructura y forma al hecho de que la esclavitud sea legal y que el afroamericano o el africano que estaba aquí debía ser solamente para servir, porque su cerebro, porque venía, o sea, toda una explicación científica. Y ojo, eso no es nuevo. Lo hablamos casualmente hoy con lo de la vacuna, que si vacúnate, no te vacunes, que si estás embarazada, que no puedes vacunarte porque si estás embarazada, pero si puedes o sea, todo eso es cada quien hablando desde sus trincheras. Y en Claro. este mundo de la globalización, obviamente esa trinchera tiene que ver con money, o sea, tiene que ver con dinero. Pero incluso allí, que tú tengas en ese escenario personas dedicadas a demostrar que la cocaína es buena para la salud, y resulta que lo que ella trae es un gran negocio de Sí, narcotráfico, sí. por ejemplo, es donde tú dices, mierda, loco. Es que yo te digo una vaina. Yo cuando trabajaba en la visita médica, yo me di cuenta que lo que mueve el mundo es el dinero. O sea, Oh, porque claro. tú decías, además llegaba un momento en el que te explicaban tanto, por ejemplo, un medicamento y los estudios que avalaban ese medicamento y estudios y metaanálisis y bueno, y un montón de vainas. Who paid for that? ¿Quién pagaba esos metaanálisis y esos estudios? Generalmente la misma persona. compañía. Ajá. Sonó O sea, bien, sonó palabra bien, ¿no? cierta. No, y habían otros que eran como los metaanálisis, que eran como que una recopilación de pequeños estudios, eran, bueno, de repente otras empresas que seguramente eran pagadas bajo la Puede mesa. ser porque además en la construcción del método científico el metaanálisis es quizás el estudio más certero porque toma diferentes estudios y los Exacto. compara y todo. Exacto, de repente sale por la comparación. Claro. Pues. Pero yo decía, llega un momento en el que te muestran eso con evidencia científica, que tú de verdad, o sea, yo me cortaba las venas por los medicamentos que yo llevaba. Y yo peleaba con otras historias y le decía, no, pero es que este no va a ser mejor que el tuyo. Porque es que hay estudios que demuestran. Entonces la gente se pone con la misma vaina con la vacuna. Y yo siempre yo digo, coño, no hay una forma de que tú controles ese mundo, ese monstruo gigante,
O sea, como dicen por ahí, es que te van a poner hasta wifi en el cerebro, te lo compartiré, te diré cuál es la clave. Pero Sí. ¿qué voy a hacer? O sea, tú ya estás controlado. O sea, ya aquí nos están viendo, ya aquí están escuchando esto Ay, antes de ¿qué que lo tal? publiquemos. Háblame Biden. ¿Qué ¿Qué es lo va? que es, menor? Y entonces llega un momento en que mi alma, hay que ser como el agua, como el agua del río, ni siquiera una piscina, dejarse llevar, porque es que Claro. yo hoy publiqué y vamos a hacer un pequeño gran paréntesis con lo de la vacuna, porque como pueden ver aquí tengo Fíjate. estoy vacunada, tengo el brazo como que me estuviesen dando palazos ahí en este momento, pero bueno, aquí voy. Yo hoy publiqué que yo estoy embarazada, tengo 21 semanas y que si mi doctor me daba el sí, o sea, si yo tenía un embarazo completamente sano, que hasta ahora lo es, y que estoy segura de que el bebé está bien, que no tengo ningún tratamiento que sea adicional, aparte de las prenatales y la cosa, sino que Si no eres hipertensa, no tienes es un embarazo diabetes. sano completamente. Yo dije, si me dan el sí hoy, yo me voy a vacunar. Es una decisión personal. Incluso lo conversé contigo y tú me dijiste, yo te apoyo en lo que tú quieras. Obviamente no hay estudios que Si demuestren. yo dije no tengo opinión. No tengo... O sea, no te puedo decir si hazlo o no hazlo porque yo no conozco, yo no he investigado, yo no he visto, porque bueno, así soy yo, pues no, para esas cosas, pero yo no he visto estudios que comprueben si es bueno, si no es bueno, o sea, Sí, sí, no. Yo lo que he visto realmente, bueno, yo sí, obviamente antes de vacunarme, sí leí un poco más y vi casos de personas que sigo que están embarazadas, que también hicieron sus investigaciones, pero sobre todo casos de ginecostetras que se supone que están como que más al día con todo el tema de la vacuna. Y, y bueno, lo que sí, no hay estudios, pero lo que sí hay estadísticas es que el embarazo con el COVID no se la lleva bien. sí, claro, es que nadie con el COVID Que- se la lleva bien No, realmente, no, pero el embarazada embarazo, es una situación distinta, que generalmente o van a UCI o tienen otras complicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la gente me dice, pero es que la vacuna no te va a evitar que te dé COVID. No, yo estoy consciente de que me tengo que seguir cuidando. Pero es muy difícil llegar a un punto medio en estos temas porque la gente se pelea por estudios y por cosas que al final... no, yo creo que eso es una decisión personal. Tú tomaste la decisión de vacunarte, tienes tus razones para vacunarte, que no son razones científicas porque tú investigaste, porque nosotros no somos investigadores. Sí, pero sí, tus sí. razones son que le tienes más miedo a tener COVID sin vacuna que a que te dé, porque con la vacuna te puede dar los efectos mucho más leves. Eso es todo. No, y que yo te digo una vaina, vuelvo y digo, es difícil llegar a un punto medio. Yo publiqué que me había vacunado, entonces la gente que bueno, ay, me ponen unas vainas que yo digo, los opinólogos es una vaina, pero me hablan como que son médicos. Me dicen, no hagas eso porque yo no sé quiéncito. Entonces, bueno, X, yo lo hice, aquí estoy, como les digo, tengo el brazo que me está matando. Mi mamá se vacunó conmigo y mi mamá con sus 76, mi amor, soy leyenda, Soy mi mamá. Mi leyenda. mamá como una lechuga sin dolor en el brazo ni Esa nada. piel ahí, cero músculo, ya. Esto no Sí, tiene ay, nada. pecado, chico. Claro, por eso es que no sintió nada. ¿Será? Coño, qué rata. Claro, vida. Ay, no. Qué pecado. You just realized that? No. Esto serviría para promo, pero no. No, Es bueno. muy cruel, es muy cruel. Bueno, el cuento es eso, que ya vacunada estoy y uno tiene que tomar sus propias decisiones y ser como el río, fluir. Porque, mi amor, nunca, todos estos estudios hay demasiado dinero de por medio y uno no tiene esos reales para estar haciendo su propio estudio. Uno es una oveja, nosotros somos ovejitas. Uno es una ovejita. Eso es así, mira. Eso es correcto. Con la constitución de la Iglesia Católica, la sociedad empezó a hacer los borregos de la Iglesia Católica. Y en esta era moderna, nosotros somos toditos borregos de la información. Que Sí. viaja además así, segundito. Mira, tú sabes que hablando del comentario que hice, por ejemplo, de la Biblia, que yo, repito, soy católica, pero que a veces me quedo loca de lo que nos impone, por ejemplo, la iglesia o el catolicismo o dentro Las religiones en general. Las son religiones en bien general, es cerradas correcto. En todos aspectos. Yo siempre echo el cuento de mi mamá, cuando mi mamá se murió, cuando se le murió el papá, esto lo he echado varias veces aquí en el podcast, ella no conoció a su papá, sino como hasta los 10 años. O sea, literal, mi abuelo iba, preñaba a mi abuela, porque tuvo 16 hijos,
y se desaparecía. Mi mamá echó el cuento en la cháchara que incluso mi abuela le buscó el vestido de novia con otra mujer que se casó. O sea, él le mandó a buscar el vestido de novia de ella. Y después se enteró que era el vestido, Sí, que usó con que otra usó mujer con que se otra. casó. Bueno, Hay que ahorrar. hay que ahorrar. El cuento es que ella, Conoció a su papá a los 10 a años. los 10 años, sí, sorry, eso es la vacuna. La vacuna. Efecto secundario. Tenían razón los opinólogos. Chamo, el papá se murió a los 13, tenía 13 años. Te estoy hablando que Mientras ni más. siquiera convivió de 10 a 13. Ajá, no sé. Ok. Y la hicieron usar luto, o sea, vestirse de Guardar luto, luto. guardar luto, ajá. Y vestirse de luto, negro y toda la cosa, y rezar yo no sé cuántas veces, y bueno, y arrodillarse y un montón de vainas de luto durante 3 años. Le guardó luto al papá que conoció a los 2 años y se murió 3 ¿A años lo- a los 10 A los años? 10 años y se murió 3 años después. Una persona que ya ni conoció 3 bien. años, claro, en esa época ahorita de repente es distinto, pero me viene a la memoria porque yo sé de mucha gente que de repente, si se te muere alguien, te critica porque de repente tú, no sé, sigues trabajando, o porque de Yo repente... sí lo voy a decir claro aquí para O sea- que después no venga la gente a montarse por el niño. Nosotros en mi familia, ojo, mi familia Ortiz Trujillo para el otro lado, no tiene nada que ver con esta familia aquí. Pero nosotros en nuestra familia, tanto los Ortiz como los Trujillo, aunque lloramos y nos sentimos tristes por la muerte, tratamos de celebrar. O sea, tratamos de que no, De celebrar la entierro, vida. velorio, nada de eso. Eso es cremación de uno. Eso está velando gente. No, a mi abuelo, porque mi abuelo creía en Dios, era el único. Todos los demás somos Y ateos. le respetaron su Y vaina. le respetamos su vaina. Pero ahí cantamos. Las viejitas de la iglesia hasta que le dan un infarto. Pues claro, ellos estaban rezando. No, no, señora, usted no va a venir a rezar las 14 horas ahí rezando. No, ya usted rezó lo que usted iba a rezar, chévere. Y nosotros llegamos Es que- con guitarra, 4 a cantar, porque a mi abuelo le gustaba cantar. Pero es que ni siquiera se trata de que, qué fastidio que recen. No, cada quien vive No, su claro. luto y sus Nosotros creencias como quiere. Permitimos que la gente de la iglesia, que además era el lugar donde mi abuelo perteneció toda su vida, donde además se sentía súper bien, aunque estaba todo hecho mierda por la metástasis, la artrosis, toda vaina, se sentía bien los domingos para poder ir a misa, no pasaba de lunes a sábado, pero bueno, ya, pues estábamos ahí nosotros No. también, los hijos y los nietos. Y ahí es donde uno dice, definitivamente tú tienes que, o sea, tú eres un individuo y tú tienes que vivir tu dolor, porque además eso no quiere decir que no te duela. Claro. Y cada quien trata de superarlo o de sobrellevarlo de la manera que puede. Y es muy difícil que por una obligación o por cumplir con la sociedad, con la iglesia, con los que te miran, con los feligreses, porque esa es otra, los primeros que te señalan son ellos. Ah, no, Entonces, doña, no sé qué concha va a venir aquí a rezar aquí. coño, yo pienso que cada quien lo lleva a su manera y es difícil cuando esas leyes, volviendo al tema, leyes tanto de la iglesia o de donde vengan, te obligan a ser alguien que no eres. Claro, yo creo que Sobre todo cuando no le afecta al otro. claro, lo que yo sí siento de eso, para verlo también del lado positivo y no verlo solo del lado negativo, es que uno valora las demostraciones de afecto y de amor, vengan como vengan. Que fue lo que pasó, por ejemplo, en el velorio de mi abuelo. Nosotros agradecimos que las amistades, estoy hablando viejito, mi abuelo murió a los 86, esa señora tendría más o menos esa edad, de 80 para arriba. Su forma de demostrar aprecio y valor pues era rezando, y esa vaina nosotros Claro. la valoramos muchísimo, ¿no? Claro, No claro. es que uno está rezando aquí, yo no creo que Dios no existe, no, tampoco es que uno es loco en ese aspecto. Pero bueno, creo que también tiene que haber como un espacio para todo y también entender dónde tú estás. Por ejemplo, me pasa con ustedes, yo a tu tía le pido la bendición Claro, claro. y ella me dice Dios te bendiga y yo digo amén. Yo no creo, o sea, yo no me siento protegido porque ella me está bendiciendo, ni siento que estoy agradeciendo por su bendición cuando digo amén. Pero yo sé que ella lo valora. Y a mí no me incomoda decirlo, porque yo sé que eso, ella lo que me está, más allá de que, o sea, ella no me está bendiciendo a través del Espíritu Santo, no es tan, que eso pasa con muchos ateos, que tienen el coco seco con esa vaina, ese miedo, ese temor al tema religioso. Yo lo que estoy sintiendo de tu tía es que
tu tía me está dando una bendición de protección, quiere que esté bien y yo eso Claro, lo valoro. claro. Entonces, Son buenos deseos, punto. claro, entonces eso No sé, creo que es lo que uno tiene que valorar, más allá de que si te... Las intenciones. Claro, las intenciones de las personas No, no. cuando es además una intención sincera. No, que además también hay intenciones, porque así como cuando uno no se va de un Dios te lugar... bendiga ese culo, mami. Esa es otra forma de No, bendecirlo, ¿no? No, Esa no es correcta. eso no dices amén. No. No, pero de verdad hay momentos en los que tú, no sé, peleas con atención al cliente y así como te bendice mi tía, así te puede maldecir una persona que está con un hueso. Sí. Mira, ay, Dios mío, es que eso, las intenciones yo pienso que sí tienen un poder de energía sobre ti, ¿entiendes? O sea, yo sí siento que si te van a tratar bonito, si te van a demostrar cariño de esa forma, bueno, bienvenidos sean, vente, creas o no creas, ¿entiendes? Lo que pasa es que hay ateos que son intensísimos que... Sí, por eso. Es que yo creo que A mí no me digas eso. Es que yo creo que el fanatismo es una cosa terrible. O sea, la persona que quiere venir aquí a convencerte que Dios existe y lo único que hace cuando te ves eso, vaya y coma mierda. Y el ateo que se la pasa del timbo al tambo discutiendo con la gente para explicarle por qué Dios no existe, también está comiendo mierda. Sí, Usted sí, viva sí. su vida y sea feliz. Ya nosotros lo dijimos. No me acuerdo si fue un episodio o un todo en cuatro. Yo no me acuerdo qué coño madre fue. Pero no se habla de religión, de política ni de deporte. Sí, son temas Son temas álgidos. álgidos, Son temas sí. complicados. No, pero tú sabes que en estos días vi un video de una chama que se llama Keka, donde ella decía que ella ahora es cristiana por el esposo que es cristiano. Y antes era católica. Antes era católica, o sea, se crió, porque eso es otro. Pero es el mismo Dios, solo que métodos distintos. Sí. Que tú te creas. Sí, exacto, no es que se convirtió en ateo o todo lo que sea. Pero tú te crías bajo, bueno, lo que te enseñan. Sí, claro. Y ya está, después tú decides si después quieres meterte a judía. O sea, que hay gente que se casa con un judío y bueno, ahora soy judía y bueno, ahora todo, cumplo con todo. Y es fino porque ahí donde tú tienes la capacidad o el derecho también de decidir lo que tú quieras hacer. Claro, menos si te casas con un musulmán, ahí no tienes derecho. Tienes que seguir las leyes Exacto. musulmanas porque el Corán lo dice. Bueno, ¿no? pero lo decidiste también. O sea, al casarte no, con yo él, sé. tú lo decides. Y tú también es bonito que Claro, puedas claro. decidirlo, aunque sea una locura, No pero se, ajá. no se te olvide lo que estás contando. Una amiga... Bueno, la chama Ok, dale. está echando el cuento de que la gente opina mucho, ya está embarazada también, entonces opina mucho, ¿qué tal? Entonces dice, qué difícil es, imagínate cuando me llegue la conversación con mi mamá que es católica a morir, dice ella, pero católica apostólica romana, pues. Cuando llegue el momento de que me digan cuándo vas a bautizar el niño. Si yo, no sé si es que en el cristianismo o sea, que los evangélicos no bautizan, no sé, me imagino que no. Pues no sé, todos los cristianos bautizan porque Dios fue bautizar en el río Jordán. Bueno, no sé, pero ella dice, San cuando es una decisión que yo debo tomar con mi esposo, ¿entiendes? O sea, Debe ser que es distinto, o sea, la forma de bautizo de debe los ser, no evangélicos sé. es distinto a la O sea, católica. yo, por ejemplo, yo la escuché y yo me sentí identificada, porque yo, por ejemplo, Yair es ateo, yo soy católica, y es una conversación que tenemos que tener él y yo. Pero seguramente van a haber 500.000 opinólogos donde van a decir, pero ¿y por qué no la has bautizado? ¿Pero por qué tal cosa? Pero yo no sé, bueno, Mira, ya una amiga- aguántate un pelo, que eso es una conversación que yo tengo que tener con Yair y nosotros debemos llegar a un punto medio y ya está. Claro. Yo creo que ya lo hemos comentado. Si tú quieres Nosotros bautizar al hemos niño, hablado. bautízalo y listo. Y cuando el niño pregunte, papá, ¿por qué tú no tuviste mi bautizo? Ah, porque yo no creo en Dios y está. Y cuando pregunte, ¿por qué tú no crees Ya en lo Dios? veré Yo ahí le de explicaré. primerito. Listo. O sencillamente toma la decisión y digo, bueno, vamos a bautizar al niño para que siga ahí, ya, pues. Pero yo para misa no voy a ir, ni lo voy a llevar, ni nada de esas vainas. Porque bueno, sencillamente no comulgo. Aunque comulgar es católico, es religioso, pero Sí. no creo en eso. Lo que sí creo que es importante y es una vaina que bueno, más en esta era moderna donde pasan tantas cosas y donde uno está moviéndose a cada rato y es una ley que no está escrita pero debería estarlo, es que usted tiene que tener un seguro médico, Cállate, señores. que yo siento, es que hubo un momento que era obligatorio, pero también había mucha El de gente... responsabilidad civil en Venezuela era obligatorio. Sí. Aquí también el del Pero carro. había mucha no, en algunos estados lo exigían y para ciertas cosas lo exigían, pero yo pienso que debería ser, bueno, obligatorio, pero para su bienestar, o sea, para su familia. Usted tiene que obligarse y sacar un presupuesto de sus gastos mensuales para el seguro, porque es
poco inteligente, para no utilizar otra palabra, si usted no hace, bueno, no parte ese dinero para eso. Si no, pregúntale a la doctora Ana María Polo, que está asegurada con Renato Ojeda de Seguros y Más. Y ¡caso cerrado! No, en serio, señores, si ustedes quieren tener un seguro, o les recomendamos realmente que lo hagan con Renata Ojeda de Seguros y Más USA, porque es la que mejor las va a asesorar y gratis. Y gratis. Gratis. Y después de ahí usted decide cuál es el que más le convenga y le tira un dato. Esto está de locura, los precios del Obamacare, porque nuestro preci... claro, aumentaron ahora. Aumentó el crédito. Yo no sé cómo es esa vaina ahí. Eso la es que muy fácil. sabe Renata. Las familias pobres ganan menos de 55,000 o hasta 55,000 dólares. No, ahora los pobres ganan 90 y nosotros estamos ahí. No, pero pregúntele a Renata, porque la gente no tenía seguros por el dinero y ahora pueden ahorrarse un dinero. O sea, les puede salir más barato. Les puede salir más económico. Punto. Mira, yo voy a cerrar ya este episodio, está muy largo, se está acabando la batería. Sí, tiene 4% de batería. ¿Tú crees que las reglas están hechas para romperse, sí o no? Depende de las reglas. Muy bien, muy bien. ¿Qué reglas serían para romperse, por ejemplo? Cónchale, ¿qué ley sería para...? Bueno, no sé si está establecida esa ley, pero... La ley de enamorarme de ti, bebé. Wow. No, mentira, no sé. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Cuál? No, yo creo que las leyes que le dan orden a la sociedad, de ese maravilloso contrato social que escribió Jean Rousseau. Ajá. Me pareció muy francés. Malísimo. No, el contrato social de Rousseau es, bueno, una forma de que la gente diga, bueno, sí, yo acepto este contrato y este es el orden de las cosas, pero las leyes siempre terminan rompiéndose, ya lo veníamos hablando en todo el episodio. A medida que las sociedades y el mundo va avanzando, esas leyes van a irse rompiendo para poder crear algo mejor. Pero además el arte, que es lo que nosotros estamos intentando hacer con este podcast, sencillamente no, bueno, Sofía no hice para trabajar por ningún canal. Si lo quieren contratar, contrátenla, no importa, pero no sea para ningún canal y decide hacer un poco con su marido, ¿verdad? Es una forma de romper las leyes de la comunicación. No entendí. No entendí eso. O sea, siento que estás hablando así como que en tu cerebro vas hablando y vas imaginándote la batería de 4, 3, 2, 1. No, estás rompiendo las leyes de la comunicación, porque lo normal era trabajar en un canal de televisión y yo en un canal que ya no eso, se noticiero. Ya eso no es ley, ya eso es creencias de la sociedad. Bueno, pero las creencias se hacen ley. Dios no es ley, es una creencia y está institucionalizada alrededor del mundo. Ay, eres lo peor. Yo estoy hablando de leyes como, por ejemplo, el semáforo. No. Eso leyes no se puede de tránsito. romper. Eso no se puede romper. Las leyes están para romperse. Me da la gana pasarme el semáforo en rojo. Vas presa. Entonces, en vez de 5 años, te dan 40 años. ¿Y matas a un gentío? No puede ser. Bueno, no, yo estoy hablando de otros tipos de leyes que forman parte de una sociedad moderna. Por ejemplo, nosotros los artistas hacemos eso. Por ejemplo, creamos a través de eso, de romper leyes en el sentido de cómo se construyen las cosas. La norma de la música clásica es que los tonos disonantes no deben existir. Llegó Bach, ¡pum! Empezó a meter disonantes. ¿Recuerdas tú una ley que haya incumplido, será? Sí, no desear a la mujer del otro. Ya eso es un mandamiento, ya que... Pero es una ley. Sí. Coño, no, yo la ley que más recuerdo que incumplí muchas veces fue la de ir a las discotecas antes de los 18 años. Sí. Pues fíjate que yo no. ¿Cómo que no? Si tú te la pasabas en una discoteca, papi, desde los 14. Sí, pero no sé, yo nunca sentí así como que... No, pero yo no lo hice así yo como nunca que... me saqué una cédula falsa. ¿Tú tenías cédula falsa? La de mi hermana, que mi hermana no era falsa, sino que me la prestaba, y la de mi hermana, pero tenía 5 años más que yo. Sí, no, yo no sé, porque a mí nunca nos pidieron, como éramos un bando, nunca nos pedían cédula. Y yo a los 16 y que tengo 21, cuando me piden cédula todavía a los 33 porque creen que tengo menos de 21. Sí. No sea falsa, chica. Lo que pasa es que uno tenía en Waterpoint, en La Rasca y en esos lados allá de Barinas, uno conocía al vigilante y uno decía, papi, déjame pasar ahí. No, yo no decía papi. Pero, no sé, ponte Benito. Ese es el nombre, Benito. That's racist. No. Pero tú tenías los contactos, pues, y rompías la ley. Entonces tú dices, la ley está para cumplirse. No, porque si usted quiere cumplir la ley, espera que cumpla los 18. ¡Miau! No, tenía 5 años de rumbeado ya. ¿Qué ya. leyes he roto yo? En estos días fue un chamito... No tener sexo en lugares públicos. Coño, yo nunca... no me pasa. Nunca he... Yo sí, un carrito de la Universidad de Petare. Uy, no, pero es que ya te echaste ese cuento. Ya te echaste ese cuento, pero ya eso es vastedad. Eso ni siquiera es romper ley.
Eso te da a morir. Es parte de la adrenalina. No, yo no recuerdo otra ley así que haya. De hecho, a mí me da risa porque en estos días fue al trabajo un chamito así como que yo quiero salir hoy a la discoteca. Y yo, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo yo no sé cuánto. Sí, porque yo quiero rumbear. Yo quiero, tú no sales. Y yo le dije, no, hijo, yo estoy cansada. Yo lo que quiero, yo quiero acostarme Quiero ya. dormir, bueno, Quiero vámonos porque dormir. ya está muy tarde, pues. Sí, vámonos. Esto fue No Vengas Tú. Recuerden que pueden vernos y pueden escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer y todo ese poco de vainas de audio. Usted se mete por ahí y bueno, los de YouTube ya saben. Y por supuesto, si quieren material exclusivo, seguir escuchando a este par de locos hablando paja pareja, pero sin filtro, en La Cháchara en www.patreon.com/novengastu. Usted simplemente busque www.novengastu.com y ahí ve toda esa vaina. Vamos a hablar de leyes absurdas en La Cháchara. Vamos a hablar Sí. de las leyes absurdas, una lista, a ver si estamos de acuerdo y que no. ¿Listo? ¿Te parece? Bueno, sí, nos vamos. Bueno, y les voy a echar un vamos. cuento de algo que me pasó. Ok. Pero ahí, en La Cháchara, esto fue ¿Has No estado Vengas. presa? Yo. Lo respondes en La Cháchara. Ajá, sí. Yo que sí, me voy en La Cháchara. Chao. Presentado por Seguros y Más, tu asesoría integral de salud.